Buenas de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Soy Laura Nogales, vuestra profesora de fotografía, y vamos a terminar con el documento que empezamos hace 2 clases, hace 2 vídeos, hace 2 semanas, de las reglas y técnicas de composición. Con el primer PDF, porque os voy a recordar que realmente son 3 PDFs, con lo cual van a ser unos cuantos vídeos, pero es que es una recopilación de todas las maneras de componer que existen. Algunas a lo mejor se me olvidan, ya sabéis que podéis escribirme al mail para decirme, Laura, se te ha olvidado esto, o para preguntarme dudas, lo que necesitéis. Así que nada, la semana pasada lo dejamos en la composición con líneas, que es algo que vimos hace relativamente poco con los elementos morfológicos, pero tranquilos que va a ir rápido. Vale, pues empezamos. La línea es uno de los elementos morfológicos básicos, ya sabéis, aparte del punto, la forma, el color y la textura. Estas casi siempre están presentes en nuestras fotografías, no siempre están ni tienen que estar claramente presentes en la imagen, pues en muchas ocasiones simplemente las podemos intuir porque las formas que vemos nos las sugieren. Ya sabéis que se puede sugerir una línea a través de las sombras, de los reflejos, etcétera. Pueden llegar a convertirse en las grandes protagonistas de nuestras fotos y no solamente las que ya están creadas, sino las que se forman con diferentes elementos o incluso las sombras que se pueden proyectar en forma de líneas. Un segundito. Ahora. Vale. Pues si veis la fotografía de la izquierda, realmente líneas, lo que son líneas, solamente son estas líneas curvas generadas por las conchas, pero hay otra línea que es una línea diagonal, ascendente, descendente, como lo queráis ver, generada por esos 3 elementos situados de una manera para generar no solamente perspectiva, sino esa línea implícita, ¿vale? No está explícita. Explícitas son las que conforman esa curva generada por la concha, pero la implícita es la generada a través de la posición de esos elementos. Y la fotografía de la derecha sí que genera unas cuantas líneas totalmente explícitas y son totalmente protagonistas, porque ya no solamente forman líneas en diferentes direcciones, sino que crea ritmo y crea además un marco para ese elemento que tenemos al final de la fotografía, que es un elemento pequeñito, un individuo, que puede generar un pequeño centro de interés, pero que ya sabéis que todo aquello que pongamos un poco como acompañando a ese elemento va a hacer la función de marco. No solamente el marco es el limitado formato de la imagen, sino todo aquello que, pues eso, ramas, lo que sea, que haga que esté arropado ese individuo, ¿no? Las generadas por las sombras, en este caso pues es un pórtico que evidentemente pues llega la luz como llega, y todas aquellas zonas por las que no llega la luz porque hay un pilar, ahí está el techo de la parte de arriba del pórtico, etcétera, pues se ve en sombra. Bueno, pues aquí de nuevo se vuelve a ver la repetición y por supuesto pues esas líneas generadas por esas sombras, por esos pilares. Las líneas te permiten guiar la dirección de la mirada a través de caminos definidos en la imagen, hacen que ésta fluya aportándole dinamismo, volumen, profundidad y posición. Dentro de una composición marcada a través de líneas o en parte a ellas se puede encontrar una línea predominante que es la que guía con más fuerza la mirada hacia el centro o centros de interés. Estas líneas son las llamadas líneas de fuerza o dominantes. ¿Vale? En este caso están marcadas así con rayitas de color rosa, rojo, lo que sea, no sé si lo veis, lo estoy señalando ahora mismo con el cursor, ¿vale? Hay unas líneas como esta de aquí, ¿vale? Y esta de aquí abajo, que te llevan hacia estas líneas que están aquí, que además acompañan la dirección del muchacho que está corriendo. Con lo cual hay unas líneas que te llevan a otras que a su vez te llevan hacia otro lado. Es decir, aquí hay un movimiento como de zigzagueo, ¿vale? Hay una línea que empieza por aquí y hay otra línea que empieza por allá. Así, bueno, más que empieza, que sigue para allá. Entonces, las líneas son súper poderosas. Además, no solamente eso, sino que la construcción de estas arquitecturas genera que esas líneas sean más implícitas todavía, o sea, más explícitas todavía, perdón, porque esto
está presente. O sea, no es unas líneas que se han inventado o que se han puesto en alza porque querían generar esa sensación de movimiento y de dinamicidad, sino que esto está presente, no las líneas rojas, sino lo que está por debajo de las líneas rojas. Pues eso, se ve que es la construcción propia de esa arquitectura, con lo cual no hay más vuelta que darle porque es una sugerencia que está muy presente y que rara vez no vamos a poder hallar. De nuevo, ritmo, paralelismo, un elemento que corta, toda esa rutina, toda esa simetría, etcétera, ¿no? Pero que igualmente esas líneas generan que la mirada nos lleve a ese punto de interés que además rompe con ese ritmo que os decía. Recordemos que hay varios tipos de líneas de las que ya hablamos antiguamente y que en las que interviene pues, el efecto psicológico según estén construidas esas líneas, si son horizontales, verticales, diagonales o curvas. No es necesario limitarse a usar una línea predominante cada vez que se hace una fotografía, ni mucho menos. Se puede intentar combinar varias de ellas para marcar espacio, fluidez, distancia, pero es importante no buscar algo que se componga de muchas líneas para conseguir un efecto concreto. Debemos ser cuidadosos si mezclamos muchas líneas en el encuadre, si además se cruzan entre sí, porque corremos el riesgo de que tengamos como resultado una fotografía caótica y sin equilibrio, como por ejemplo aquí. Sí que está centralizada, está hecha desde una posición baja, o sea, es totalmente nadir, ¿vale? Porque estamos mirando hacia arriba por completo, pero hay tantas líneas que se cruzan entre sí, unas más delgadas, otras más gruesas, evidentemente por el tema de las distancias, de la perspectiva, etcétera, del punto de fuga y tal, que al final, pues bueno, nos puede sugerir ciertas cosas, pero a mí me provoca mucho caos esta imagen, ¿no? Y eso que solamente es un elemento, pero es un elemento que compone muchas líneas. Un buen planteamiento para fotografiar teniendo presente las líneas es el uso de la convergencia que éstas aportan. La diferencia de efecto en usar un gran angular o un teleobjetivo es notable. Cada una de estas dos variables da sensaciones diferentes. Pero lo importante aquí es que las líneas convergentes dirigen la atención de la vista hacia el punto en el que convergen. Por tanto, ese punto será, salvo excepciones, el centro de interés de la foto. Hay que tener en mente las guías compositivas como la regla de los tercios, buscando que el punto de convergencia se encuentre en una de las 4 intersecciones que forman los tercios al aplicar la regla, que ya sabéis que esas intersecciones son ya de por sí psicológicamente más interesantes y estéticamente más atractivas para posicionar un elemento y que nos llamen más la atención. En este caso tenemos un compendio de tantas cosas, es el mismo fotógrafo que de la fotografía que veíamos antes de las líneas. En este caso hay muchas cosas que podemos hallar en esta fotografía. Podemos diferenciar varias cosas, entre ellas las líneas punteadas en blanco generan pues es una convergencia que además convergen, finalizan, acaban en la cabeza de este individuo, con lo cual este individuo toma mucha relevancia. ¿Por qué toma más relevancia? Porque es el único que está a la derecha. ¿Por qué toma más relevancia? Porque es el único que está más cerca de nosotros. ¿Por qué toma más relevancia? Porque es el único que tiene un color llamativo con respecto a los otros. Es el único que está aislado con respecto a este grupo de elementos que están además puestos en fila india, que además generan esa profundidad. Está en una situación en la que todo el color cobra más protagonismo, no solamente su ropaje, sino la zona por la que está pisando. Además, coincide también con el final del horizonte, es decir, todos estos elementos están implícitos en esta imagen. ¿Por qué nos llama tanto la atención esta persona? Porque está a la derecha, porque está con mucho más color que lo demás, porque varias de las líneas importantes generadas en la composición llevan hacia su cabeza, porque es el único elemento aislado de la fotografía. Es decir, hay muchas cosas que intervienen para que esta persona, este individuo, tenga tanta relevancia en esta composición. Este elemento podríamos decir que es lo mismo que el elemento que veíamos antes. No es lo mismo. Lo otro era una construcción para llevar los cables de tensión, de alta tensión, y esto es un puente. No tiene nada que ver. Pero como están buscados de una manera diferente,
aunque aquí haya muchas líneas que convergen, o sea, que convergen, bueno, sí, que convergen, pero también que se entremezclan, aquí la perspectiva, la posición del fotógrafo, la altura, la angulación, todo hace que genere una imagen que no es nada caótica. Todo lo contrario, o sea, puede generar tensión, magnificencia, pero no caos. El caos la provocaba la otra fotografía. A lo mejor esa misma foto, o sea, ese mismo elemento hecho desde otra posición en la que la unión de tantas líneas no estuviera tan presente, pues nos generaría lo mismo que nos genera esta imagen, pero no era el caso. Esta, ya digo, como aunque se entremezclen y haya un poco también entre líneas más delgadas, más gruesas y demás, aquí está más equilibrado, está más compensado. Además, también hay simetría, con lo cual está buscado de una manera armónica la composición con las líneas. Componer con la yuxtaposición. Esta me encanta. La yuxtaposición es una herramienta de composición muy poderosa en la fotografía. Este término se refiere a la inclusión de dos o más elementos en una escena. Estos elementos pueden crear un efecto de contraste o bien complementarse perfectamente. Es decir, puede haber analogías de muchos tipos. Física, emocional, de acting. Vamos a ver algunas. Saber combinar los elementos presentes en un fragmento de realidad favorece en especial la narrativa de una imagen. La yuxtaposición ocurre todo el tiempo porque la realidad es naturalmente caótica. La misión con una fotografía es encontrar la composición adecuada por la que dos o más elementos de ese caos se pongan en juego para decir algo, para que tengan esa analogía o ese contraste como os decía. La primera es esta. Me gustaría que pararais, tanto en esta foto como en la siguiente, que es la última que vamos a ver en este vídeo, me gustaría que pausarais un momentito el vídeo para que vierais realmente la analogía que hay aquí. Y es que es muy gracioso, independientemente de, bueno, pues que podamos intuir un poco el entorno o las circunstancias del individuo que vemos encima del camión, o de la camioneta, mejor dicho. Lo que se halla en la imagen es como poco curioso. ¿Por qué? Bueno, pues vemos aquí una analogía y una juxtaposición muy interesante. Y es que el individuo que vemos encima de la camioneta está en una posición muy parecida al perro que está debajo de la camioneta. Los dos están en una posición en la que ambos están durmiendo o están descansando. Ambos están mirando hacia el objetivo de la cámara. Ambos están con la cabeza hacia el mismo sitio. Ambos tienen, pues eso, las piernas, las patas un poco dobladas. Es decir, que hay una analogía en actitud, en presencia, muy parecida y es muy divertida, pese a que, bueno, pues nos puede dar un poquito de pena la situación en la que se pueda estar encontrando este individuo, ¿no? Por cómo está presentándose en esta imagen, ¿no? Pues a lo mejor está perfectamente, pero bueno, que nos puede generar, además el blanco y negro, pues da esa sensación siempre también un poco más de tristeza o quizá de tristeza, ¿vale? Voy a decirlo así como con un quizá, que nunca se sabe. Y la última foto es muy divertida. Aquí la analogía está más clara imposible. Un elemento inanimado que es como una escultura con un elemento que es vivo, ¿vale? Que es una persona que está en la parte superior derecha. Lo que más nos llama la atención no solamente que están los dos mirando hacia el mismo sitio, en la misma posición, con la misma prácticamente actitud, sino que las orejillas parece que son de la familia. Todos los años, cada vez que enseño esta fotografía a mis alumnos, todo el mundo me dice lo mismo. Dice, parece que le han hecho la escultura a él mismo, porque son iguales. Hombre, a mí iguales no me parecen, pero sí que es verdad que los dos tienen orejillas ahí contundentes. Entonces es muy divertida. En este caso la analogía y la yuxtaposición está generado por esta semejanza. No es un contraste, las dos yuxtaposiciones que os he puesto son de semejanzas, ¿vale? De analogías. Entonces, en este caso, pues eso, ese elemento escultórico con el elemento, con el individuo real, pues
que conviven en un momento, espacio y tiempo en el que, bueno, pues se presentan de una manera muy similar. Y aparte, pues eso, las orejillas es que es muy divertido. Aparte, pues eso, que se genera una composición en diagonal, ¿no? Porque lo primero que podemos percibir, yo al menos el recorrido visual que tengo en esta foto es primero ver la escultura, que está en primer plano, y luego me genera con una diagonal ascendente hacia el personaje de arriba, ¿no? Entonces, pues me parece una imagen muy divertida con la que acabar este primer PDF, que ya os digo, como os he dicho al principio, que nos quedan otros 2, o sea, son unos cuantos vídeos más. Seguramente acabaremos con esto en junio. Y nada, ya sabéis que esto lo recibiréis en vuestros mails y poco más deciros, chicos, que tengáis buena semana, que nos vemos en el siguiente PDF, en el siguiente vídeo, que lo paséis bien, que hagáis muchas fotos, que intentéis probar todas las composiciones y las técnicas de composición que hemos estado viendo en nuestros últimos vídeos y los que hemos visto el resto del año. Y nada, que seguimos la próxima clase con más y mejor. Así que nada, un abrazo fuerte